Empanadas de la Ribera cumplió 15 años. Empanadas de la Ribera, el gusto sano de la empanada horneada. Presenta Camposur, hamburguesas extras, parrilleras y light sin sal. De nuestra granja a su mesa. Continuamos aquí en La Tarde en Casa. Les quiero decir que llegó a Uruguay Pirca Stone, soluciones integrales a problemas de humedades y revestimientos, tanto para interiores como exteriores. Ofreciendo placas de yeso cerámico y piedra industrial fabricada con materiales sustentables, ayudando y respetando al medio ambiente, logrando un acabado y definición inmejorable. Y a esto le agregamos una vida útil de 30 años. Solicite ya su presupuesto sin costo, colocación en el día y con una garantía de 10 años. Por más información al 2411-7171 o www.pircastone.com y adiós humedad. Enseguida vamos a retomar el tema de la migración y del impacto en el trabajo en nuestro país con el panel, pero queremos darle lugar a Magdalena Correa, que está con la doctora Lucía Alonso, para hablar sobre la muerte de esta docente en el Liceo 52 de Villa García. Adelante, Maggie, bienvenida. Muchas gracias, Carolina. Primero que nada, advertirles a todos los televidentes que la jornada ha tenido un marcado descenso de la temperatura, sobre todo en estas horas de la tarde. Está gris Montevideo y con un poco de viento. Ahora sí, retomando lo que decías, esta docente de 41 años falleció en el día de ayer como consecuencia de lo que sufrió tuvo la bacteria del neumococo que le generó una infección generalizada, podríamos decirlo de esa manera. Ya lo va a explicar la doctora Lucía Alonso, directora de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, una docente que dictaba clases en el turno nocturno de Villa García, en el Liceo 25, también en la UTU de la zona de La Blanqueada. Y algunos estudiantes manifestaban su preocupación en torno a lo que se ha señalado por estas horas y tiene que ver con el contagio. Pero para eso vamos a hacer todas las especificaciones de lo que representa el neumococo, esta bacteria que le generó una infección generalizada a esta docente. Buenas tardes, Alonso. Buenas tardes, sí. Lamentablemente esta docente cursó un evento que en realidad es extremadamente raro, pero que es grave, evoluciona muy rápidamente y en el caso de ella particularmente en forma progresiva a la muerte en pocas horas, desde el momento que inició los síntomas. Y si bien fue atendida, fue ingresada a un centro asistencial, bueno, la evolución no pudo cambiar. Para entenderlo un poquito más, no es una bacteria contagiosa, como puede ser tal vez lo que se señaló por algunas horas, que podía ser una púrpura fulminante, una meningitis. Eso se descarta, eso no. Ella cursó una infección por neumococo que se detectó en su sangre y ese neumococo en su sangre no constituía un riesgo para sus alumnos ni para quienes convivían con ella. Nosotros por protocolo, cuando detectamos una situación que podría constituir lo que tú comentabas recién, una infección por meningococo que requiere medidas de control sobre los contactos, actuamos como si lo fuera. En el caso de ella, inicialmente se tomó esa medida con sus convivientes, luego esos convivientes, hablamos de la familia, el entorno más cercano. Sus hijos, su familia cercana, quienes convivían con ella, y luego que se obtuvo el diagnóstico de esta bacteria detectada en su sangre, no fue necesario hacer otras medidas en los institutos donde ella trabajaba, porque este agente, el neumococo, no requiere una medida profiláctica como sí lo requiere el meningococo, del cual siempre hablamos cuando sucede alguna muerte por púrpura fulminante. Bien, entonces para aclararlo también, porque algunos televidentes señalaban que en el Liceo 25 de Villa García se habían tomado esas medidas y no en la UTU. ¿Eso no pasó en ninguno de los dos centros de estudio? No. Nosotros siempre que pasa una situación de este tipo, coordinamos el trabajo con salud de Codicen, se dan las respuestas a los papás, a los alumnos, se estuvo en contacto todo el tiempo desde que el caso ingresó ayer y no hubo necesidad de tomar ninguna medida y no se requiere ninguna medida de desinfección específica en los edificios y las clases pueden mantenerse normalmente con la higiene rutinaria que tiene que tener cualquier centro de estudios. Alonso, en este caso en particular, ¿qué fue lo que pudo haber pasado con esta bacteria? Como decía usted, que generalmente no ocasiona la muerte, puede llegar hasta algún cuadro grave, pero no el fallecimiento de la persona.
Las infecciones invasoras por neumococo pueden verse principalmente en personas de los extremos de la vida, los bebés pequeñitos, los adultos muy mayores o enfermedades crónicas coexistentes, enfermedades que depriman el sistema inmune. Por alguna razón, esa infección no pudo ser contenida por el sistema inmune de esta docente y la progresión realmente fue muy rápida, pero no es para nada habitual y no es un cuadro que veamos frecuentemente en absoluto. ¿Qué precauciones se deberían tomar o ante qué síntomas se debería consultar al médico? Bueno, en general, para el caso de las meningitis, cuando se presentan como tales, en general el inicio es con dolor de cabeza intenso, acompañado de fiebre, muchas veces les molesta la luz, llamamos fotofobia, decaimiento, letargia, como adormecimiento. Esos signos deben motivar una consulta inmediata, especialmente en niños pequeños. En el caso de esta señora, de esta docente, inicialmente se manifestó de esa forma, con una depresión de conciencia. La notaban adormecida, poco lúcida, y bueno, y eso motivó la consulta. Así ya estaba avanzado este cuadro. Bueno, en el caso de ella es difícil saber exactamente por el tiempo tan breve de evolución, pero sí, es posible que tuviera un compromiso del sistema nervioso. ¿De qué manera se puede presentar esto sin un cuadro de gravedad? También para tener las consideraciones del momento. En general, el neumococo causa infecciones respiratorias altas, otitis, sinusitis, neumonía, congestión. La causada por bacterias es la más común y se trata con antibióticos en forma habitual, no constituye un riesgo. Si bien la neumonía, por supuesto, es una enfermedad que puede ser grave si la persona tiene un sistema inmune debilitado. Habitualmente es tratable y manejable sin ningún inconveniente. ¿Los plazos cómo son para combatir en un cuadro de neumococo, por ejemplo, una infección? Depende de la presentación. En este caso, obviamente, era muy difícil pensar que lo que ella estaba cursando era eso. Aún así se tomaron las medidas y no hubo cómo detener la progresión de la enfermedad. Es muy difícil una vez que ya está muy avanzado. Usted decía que no son frecuentes este tipo de casos, de situaciones, pero ¿se han dado en los últimos tiempos? Siempre vemos casos de enfermedad invasora por neumococo, puede verse en la sangre, puede verse en el sistema nervioso central, en el líquido que baña el cerebro, en los huesos. Son eventos raros, pero sí los vemos todos los años. ¿Y siempre con los mismos síntomas? Sí. Dolor de cabeza, adormecimiento. Si hay meningitis va a haber compromiso del sistema nervioso, si no hay meningitis puede ser solamente una sepsis, una falla de los órganos y eventualmente la muerte si es la progresión, si no hay tratamiento. Y a nivel de huesos, por ejemplo, cuando sucede así, con esas características, ¿qué síntomas tiene la persona? Es un dolor óseo muy particular, muy puntual en un lugar, acompañado de mucha fiebre, de impregnación con sensación febril o chuchos de frío, y la persona consulta por eso. Son eventos muy raros, como te decía, y cada vez lo vemos menos, afortunadamente, porque la vacuna se introdujo ya hace muchos años en el Uruguay. La damos en un esquema de 3 dosis a los niños hace ya muchos años y por lo tanto el número de casos viene bajando a lo largo del tiempo. Alonso, nos tenemos que despedir, pero simplemente este invierno puede ser que haya circulado más virus distintos o más difíciles de combatir o con más tiempo de recuperación. Se percibe así porque los médicos lo señalan en algunas consultas que hemos hecho. En realidad, todos los inviernos son distintos y la combinación de virus que circula es lo que da esa sensación de mayor complicación o mayor duración. Este año no detectamos ningún cambio en los virus circulantes. Lo que circuló principalmente fue BRS, que es el virus respiratorio sincicial en niños, y en adultos influenza A, H1N1, que es un virus estacional del invierno que vamos a tener de aquí a los inviernos posteriores. Que no presenta gravedad si uno se vacuna. Exactamente, si uno está en un grupo de riesgo, recordará vacunarse. Alonso, muchísimas gracias por este contacto. A las órdenes. Caro, seguimos con ustedes por allí con más de La Tarde en Casa. Muy bien, muchas gracias, Maggie. Y retomamos aquí el tema del que estamos hablando, que tiene que ver con el impacto de la migración en nuestro país, enfocado más que nada en el trabajo, y dábamos lectura de una encuesta de Equipos Consultores que dice que más del 70% de los uruguayos cree que deben tener prioridad frente al extranjero cuando están buscando un trabajo, y algunos mensajes que han llegado que dan cuenta también de esta percepción o que se suman, digamos, a esta idea. Un mensaje que dice: esto no es un mito, por conciencia te digo que vengan, pero por la vía de los hechos hay que poner alguna barrera de entrada, dice una televidente. Gente, no se desubiquen, dice otro. En Uruguay hay 10% de desocupación. En esta situación no se debería dejar entrar gente a competir con los trabajadores uruguayos. Quiero ver si a un hijo suyo, un extranjero, le saca el trabajo, a ver si opinan lo mismo. No es xenofobia, dice.
Bueno, primero yo quiero decir que estamos en los niveles de desocupación más bajos de la historia del país. Si no hubiese sido, si no es ahora, con menos de un 10% de desocupación, que los trabajadores migrantes pudieran tener expectativas en Uruguay, no sé cuándo lo hubiéramos tenido. Segundo, esta percepción de que te sacan el trabajo fue siempre relacionada a la migración. Yo este relato que nuestros abuelos migrantes venían y acá los esperaban con las brazos abiertos, no es verdad. No fue así. Siempre se compitió, el problema era que ni habrían procedimientos claros de contratación, la discrecionalidad de la patronal muchas veces lo que hacía era fomentar esta sensación de competencia entre los más afectados, y por otro lado, esa población migrante siempre se tuvo que abrir con el claro derecho. La misma pregunta le haría a esa señora si su hijo se va a España y un español le dice: acá ningún uruguayito trabaja hasta que el último de los españoles tenga trabajo. Empleo. ¿Cuál sería su opinión? Porque además no solo hemos recibido toda la vida migración, sino que hemos emigrado gente por muchas. O sea, tenemos más de 500.000 uruguayos, se calcula la diáspora, ¿no? Sí. En el mundo. Sí, en el mundo. Entonces, a mí a veces, mucha gente de acá que pelea por tratar de tener pasaporte europeo y después pasar por ser ciudadano europeo. ¿Qué quiere decir eso? Claro. O sea, a mí muchas veces en estas cosas tenemos una doble vara, ¿no? Lo que me toca a mí es una cosa, lo que podrían ser los otros otras. Y a mí sí me parece muy preocupante este 72% de opinión pública planteándolo así cuando venimos mayoritariamente de una población migrante y además hoy por hoy la ciudadanía mundial es algo que fomentamos en nuestros hijos. Cualquiera de nosotros quiere que nuestros hijos puedan ir a estudiar afuera, perfeccionarse, todos tratamos, ¿no? O sea, la movilidad mundial. Es el concepto de la nueva ciudadanía que tiene que ver con la idea de la movilidad. Sí, claro que sí. Claro que sí. Aparte también, a ver, coincido totalmente con Lilian por el tema este de la opinión de este 72%. A ver, el trabajo es un derecho humano para dignificar a la persona. O sea, yo no puedo interpretar como que yo, por ser de acá, voy a tener más derechos frente a este aspecto que otro ser humano, que está a la par y es igual que yo. Eso por un lado. Por el otro lado, también poner al inmigrante en una posición de chivo expiatorio, ¿no? O sea, todas las culpas las tiene ahora el inmigrante, por eso estamos con un problema de desempleo y totalmente adjunto al planteamiento de que los valores de desempleo actualmente son de los más bajos, por consiguiente no hay posibilidades de cuestionar o adjudicarle a esta población que ingresa a nuestro país esta situación. Y lo último, no nos olvidemos que la palabra xenofobia quiere decir miedo o fobia justamente al extranjero. Y es en realidad un miedo desde el punto de vista psicológico. Es como un temor que tenemos de, no sé cuál es la fantasía, de que seamos invadidos o que nos tomen el país. Hay como algo de eso que tiene que ver con el imaginario que hace que nos pongamos como muy susceptibles frente a esto, ¿no? Pero creo que claramente tiene que ser analizado y tiene que ser aceptado de alguna manera. Si uno de alguna manera lee un poco la crónica internacional de los estudios y es muy parecido todo, ¿no? La mayoría tiene una percepción de que hay más extranjeros de lo que en verdad hay, o que el trabajo también... una percepción subjetiva, exacto, ¿no? Una percepción subjetiva que tiene que ver con esto que decís, ¿no? Totalmente. Con el miedo al otro. Yo creo que una cosa interesante que aparece en este mismo estudio, el de Equipos Consultores, es de que la proporción de gente que tiene esta sensación de que los uruguayos deberían tener prioridad sobre los extranjeros se refuerza en el interior del país y es un poquito más baja en Montevideo. La mayor parte de los inmigrantes están en Montevideo. Y creo que esto no es de locos asociarlo con un poco lo que fueron los resultados del Brexit en Inglaterra. El Brexit en Inglaterra fue mucho más fuerte en las zonas rurales que no tenían o que tenían una inmigración mucho más baja que en las ciudades. Es decir, la gente que experimenta de primera mano el vínculo con los inmigrantes, un poco se puede ir sacando ese miedo, digamos. Y que la gente que tiene menos contacto, no con los inmigrantes imaginados, sino con los inmigrantes reales, tiende como a contribuir a ese mito. Igual yo quiero decir algo sobre el 72%. A ver. El 72% es resultado de una pregunta directa
que atañe al empleo. El empleo es una de las preocupaciones generales de las personas y de las preocupaciones permanentes. Hay otra encuesta de Opción Consultores en la que la pregunta es si le parece positivo o negativa la llegada de inmigrantes, y ahí aparece, es mucho más matizado. Siguen ganando los que creen que es negativa, pero son un 42% frente a un 38%. Entonces, me parece que una cosa es los resultados que se obtienen de cuando la pregunta es en torno a un proceso y si el proceso es bueno o es malo, y otra que si la pregunta es directamente sobre el empleo. Yo creo que, como decía con respecto a la pregunta de producción, en la pregunta que vos hacés ya viene contenida no solo parte de la respuesta, sino también parte del prejuicio que vos estás estableciendo sobre el que vas a responder. Exacto. No, pero además a mí, yo si hay algo que tenemos que ser conscientes es que Uruguay como tal va camino a la extinción, ¿no? Somos un país que no se repone poblacionalmente. Hemos bajado demográficamente, o sea, si hay algo que como Uruguay tendríamos que pensar en términos de generación de nuevos puestos de trabajo, de generación de nuevas oportunidades, de desarrollo, tiene que ser con población migrante. Claro. ¿Por qué? Porque ya hay una cuestión y es como población uruguaya en muchos sectores no tenemos tasa de reposición, tenemos menos de 2 hijos por familia. Claro. Entonces, eso es un hecho que siempre en Uruguay se discute, pero nunca después en la concreción es o nacen más uruguayos y uruguayas o nacen más uruguayos y uruguayas, pero de población migrante. Hijos de inmigrantes. Claro. Exactamente. Sí, y bueno, en el BPS, un dato del año pasado, hay casi 36.000 cotizantes, trabajadores extranjeros. Exacto, y es interesante ver que el 56% está ocupado en comercio, en el sector comercio, por mayor y por menor, y que el 44% tiene no, un 44 no, 56%, estoy leyendo mal. El 56% son varones y el 44% son mujeres. De ese 35.000 y pico de cotizantes, casi 7.000 trabajan en comercios y casi 4.000 trabajan en producción agropecuaria. Que también a mí me resultó como una novedad lo de la producción agropecuaria, ¿no? Pero porque, bueno, porque no trabajo en el campo. Y uno los ve todo el tiempo a los extranjeros atendiendo comercios, ¿verdad? Más que nada. A algunos extranjeros. O a algunos Porque después hay otros extranjeros, hay migraciones, hay migraciones más... No, algunas que son más calificadas, entonces de repente, lo que hablábamos acerca de la migración que viene de India. Toda esa gente no entra dentro de toda esta polémica y nadie los percibe como robándole un sueldo o un puesto, porque esa gente no trabaja de cara al público y no trabaja en cargos que son como de más jerarquía o de oficina, digamos. Y socioculturalmente también tienen otra presentación, ¿no? Claro. No están tan estigmatizados como el que viene a trabajar. Pero además nadie mira esto. Niveles diferentes, ¿no? Por debajo de niveles así como informáticos y demás. Pero además nadie mira esta otra cosa que era este dato. Socialmente. Cotizantes quiere decir que aportan impuestos, pagan en el país, o sea, también es una migración que rápidamente regula Uruguay y eso me parece que es importante que lo sepa fundamentalmente la población migrante, porque muchas veces vienen de países donde la institucionalidad es muy precaria y los derechos son muy precarios y están acostumbrados a que realmente haya un mercado laboral explotador. Y aún así, igual, Lilian, hay estudios, y hay un estudio también de la Universidad de la República, de la Facultad de Ciencias Sociales, del programa de población, que dice que también esta población es una población que sistemáticamente se enfrenta también a problemas de trabajos precarios, o que le es más difícil hacer valer sus derechos. Aún así, son seguramente los más vulnerables y eso creo que lo vemos también en las noticias cuando sabemos que son estafados, cuando terminan viviendo en tugurios, ¿no? Cuando hay gente que los estafa. Casi infrahumanas las situaciones, ¿verdad? El caso de los cubanos, por ejemplo. Sucedió la semana pasada, claro. Ahora, si vos me preguntás a mí, ¿cuál sería la medida a tomar ahí? Bueno, lo último que podés hacer para mí que tenga sentido es señalar a los inmigrantes. El inmigrante en esa posición es víctima de una situación, no está propiciando la situación. Si hay alguien dispuesto a hacerlo trabajar en negro, es porque esa persona tiene esa disposición de violentar la propia ley uruguaya y pagar menos de lo que debería pagar. Eso de ninguna manera puede ser responsabilidad del tipo que viene a trabajar. No. Los que estamos flacos en derechos en ese aspecto somos nosotros como Uruguay. No, quien está cometiendo la infracción es quien contrata. No el inmigrante que viene a pedir este trabajo.
Sí, y bueno, hay algunos mensajes que también que llegan que son positivos, ¿no? Que bueno, que hablan del beneficio, ¿no? De compartir con inmigrantes, no nos quitan el trabajo, el mundo está lleno de uruguayos, qué egoísmo, dice, ¿no? Y bueno, y hay otros que hablan también de que, otro que dice que no estamos hablando de la cuestión del salario, ¿no? Que qué pasa con el salario también, de si eso modifica de alguna manera algo, porque hay muchos trabajos que ellos ocupan que son trabajos que en realidad son de salarios mínimos o salarios más básicos, ¿verdad? Sí. Sí, pero no tienen por qué cobrar menos por ser migrantes. Exacto. El país tiene por ley un salario mínimo. Deberíamos encargarnos de que ese salario mínimo se cubra para cualquier habitante del territorio. A mí me parece que hay otra cosa más también y es que tiene que ver con... esto cerramos. Ah, ¿sí? Con lo que vos decís, con lo que vos querés decir algo más. Con lo que iba a decir, para que veas el... No, yo lo que sí creo que hay una cosa que Uruguay no está en esa posición, pero hay migraciones que por su volumen y por la intensidad con la que ocurre pueden ser problemáticas para los países. Entonces, no es una demencia decir hay que regular, hay que controlar una vuelta, o sea... Pero me parece un absurdo pensar que uno puede bloquear el ingreso de personas a un territorio. O sea, eso es terrible. Es delirante, ¿no? Tiene o sea, es imposible hacerlo, no lo puede hacer. Y la lógica llega a un absurdo y es que si no naciste en Maldonado, pero te trasladás a Maldonado, tampoco. O sea, la vía de la lógica esa es muy absurda. Y todas esas limitaciones generaron graves problemas en el mundo. Históricamente, así que ese no va a ser el camino. Evitemos volver a repetirlas. Claro. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias. ¿Sí? Lo dejamos por aquí. Y les quiero decir que presten atención a la recomendación del chef número 1 de Uruguay, de Sergio Puglia. Hacemos la pausa y a la vuelta vamos a hablar con un médico que se ha dedicado a la iriología en los últimos tiempos. Hace como Puglia y usa queso rallado artesano. El mejor es queso. Rico, sabroso, bien sazonado, fino o en hebras, del tamaño que quieras. Apto para celíacos por estar libre de gluten. Queso rallado artesano está presente en Shein, tienda inglesa, macromercado, Disco, Devoto y los mejores comercios de plaza. Lo recomienda Sergio Puglia en todas sus comidas. Queso rallado artesano. El mejor queso rallado se llama artesano. www.artesano.com.uy. Al otro lado del viento, donde habitan los desiertos, donde el vacío